Dios les bendiga a todos, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias el día de hoy en la carta a los Romanos, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 17, y dice así la palabra del Señor: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Este próximo 31 de octubre, hermanos, para quienes nos están escuchando en internet sería mañana, se celebra, cuando todos están celebrando el Halloween, ¿verdad? Los cristianos celebramos, hermanos, el día de la Reforma Protestante. Este año se cumplen 505 años de la Reforma, desde aquel 31 de octubre de 1517. En ese día, hermanos, Martín Lutero, un sacerdote católico, clava en la puerta de ahí en una iglesia en Wittenberg, Alemania, sus 95 tesis, y eso es lo que vamos a estar conmemorando este próximo lunes. Esas tesis, hermanos, que él puso ahí, como se acababa, tenía poco la imprenta, pues rápidamente se hicieron muchas copias de esas tesis, circularon por toda Europa, y eso hizo que detonara la Reforma Protestante. Ahora, hermanos, ¿qué es la Reforma Protestante? Vamos a empezar desde ahí, porque muchas personas han escuchado, a lo mejor saben que es el 31 de octubre, han escuchado que las 95 tesis de Lutero, pues dicen: ¿quién es Lutero? ¿Qué son las 95 tesis? ¿Y qué es la Reforma Protestante? Es, hermanos, o más bien fue un movimiento religioso que protestaba, de ahí viene la palabra protestante, contra las malas prácticas y los abusos de la Iglesia Católica. Esa fue la Reforma Protestante. ¿Quiénes eran, hermanos? Quienes encabezaron este movimiento, en su gran mayoría, eran sacerdotes católicos. No eran personas ateos, o no eran gente satánica. Fueron sacerdotes católicos, gente que estaba dentro del catolicismo, y que, como Martín Lutero, se dieron cuenta a través de las escrituras que la Iglesia Católica se había apartado de la verdad. Ahora, cuando Martín Lutero, hermanos, comenzó esta reforma, para empezar, él no estaba pensando en hacer una división en la iglesia. Martín Lutero no estaba pensando en hacer una iglesia, así como que lo pintan de repente como que estoy ahí, soy monje católico, de repente me quiero llevar a la gente, pues me voy a rebelar y me los llevo, ¿verdad? Así lo pintan, pero Lutero no estaba buscando eso, hermanos. ¿Qué quería hacer Lutero cuando clavó estas 95 tesis? Quería que se debatieran, hermanos, estas prácticas para que fueran reformadas. Es decir, él estaba dentro de la iglesia, por medio del estudio de las escrituras, vio los errores de la Iglesia Católica, los expuso como profesor, como teólogo que era, y dijo: esto la iglesia está haciendo mal, esto y esto y esto y esto. Vamos a debatir, vamos a ver por qué la iglesia está haciendo estas cosas que no están bien conforme a las escrituras, y vamos a reformarlas, vamos a cambiarlas, vamos a dejar de hacer lo que estamos haciendo mal. Ahora, estas 95 tesis, hermanos, no eran contra la idolatría, no eran contra María, contra los santos, no eran contra el purgatorio, y no eran contra la transubstanciación. Todas esas cosas que después también fueron cambiando con el protestantismo. Pero en un inicio, hermanos, cuando Lutero empezó, él no estaba nada en contra de esto. Todavía no tenía la revelación de cuántas cosas la Iglesia Católica estaba haciendo mal. Al principio, las 95 tesis
tenían un tema en común. ¿Alguien sabe de qué hablaban, hermanos? De las indulgencias. De las indulgencias. Eso era lo único que Lutero quería debatir. Él no quería dividir la iglesia, él no quería salirse de la iglesia, él no quería llevarse a la gente y hacer una nueva iglesia. Él lo único que estaba diciendo era que conforme a las escrituras estaba mal la venta de las indulgencias. Ahora, en aquel tiempo, hermanos, se estaba construyendo la Basílica de San Pedro. Lo que ahorita ustedes ven ahí en la televisión cuando sale el Papa, esa construcción es la evidencia de que esta historia es cierta. Necesitaban dinero para esa construcción y mandaron a vender indulgencias. Ahora, ¿qué eran estas indulgencias? Que sus pecados, hermanos, podían ser perdonados si ustedes pues se cooperaban con un billetito, con una moneda en aquel tiempo. Si ustedes tenían pecados pasados, presentes, o incluso, hermanos, si ustedes tenían pensado cometer un pecado, les podían dar una indulgencia para que ustedes ya tuvieran ahí su permiso para pecar. Y estas indulgencias, hermanos, significaban que se puede recibir el perdón de Dios, que se puede estar bien delante de Dios, siempre y cuando pagues. Ese es un problema, hermanos, que no es exclusivo de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque el problema no es el catolicismo y los seres humanos que están ahí, el problema es los seres humanos en general. Martín Lutero, en la cita que leímos al principio, Dios le había revelado que la justicia de Dios, o que no somos justos delante de Dios por nuestras obras, hermanos, sino que somos justos delante de Dios, ¿por qué? Por la fe. Nada más por la fe en Jesucristo. De manera que la iglesia decía que el perdón de los pecados se podía dar a cambio de dinero, y Lutero sabía que las escrituras decían que la justicia de Dios era solamente por la fe. Él publica estas 95 tesis, hermanos. Les voy a leer ahorita una que otra. Me puse a traducir del alemán. No es cierto, hermanos, ya están traducidas. Para que vean qué fue lo que estaba clavado ahí y podamos juzgar. Y si hay gente en internet que nos está escuchando y son católicos, que ellos juzguen esta historia a la luz de la verdad, no a la luz de lo que les ha contado la Iglesia Católica. ¿Qué decían esas 95 tesis? ¿Qué era lo que estaba pidiendo Martín Lutero? Fíjense, dice la número 21. Dice: hierran, se equivocan aquellos predicadores de indulgencias que predican que el hombre es absuelto de toda pena a causa de las indulgencias del Papa. Dice Lutero: los que enseñan esto están equivocados. ¡Pum! Y esa es una de las que clavó. No dice nada malo, está en contra de esa mala práctica. Dice la número 36, miren, hermanos: cualquier cristiano verdaderamente arrepentido tiene derecho a la remisión plenaria de la culpa, aún sin carta de indulgencias. ¿Qué está diciendo ahí Lutero? Si tú cometiste un pecado y tú te arrepientes, tú tienes derecho a ser perdonado porque te estás arrepintiendo. No necesitas comprar una indulgencia. La número 50 dice, hermanos: debe enseñarse a los cristianos que si el Papa conociera las exacciones de los predicadores de las indulgencias, preferiría que la Basílica de San Pedro se redujese a cenizas antes que construirla con la piel, la carne y los huesos de sus ovejas. Es decir, al principio Lutero pensó que los que estaban mal
eran los que estaban predicando de la venta de las indulgencias. No sabía que venía desde arriba, no sabía que el Papa estaba de acuerdo. Lutero no tenía ningún problema con el Papa, Lutero tenía problema con esas prácticas y decía, si el Papa supiera lo que están enseñando estos, preferiría que no hubiera basílica a estarla construyendo a tal costo. Ahora, los vendedores de indulgencias, hermanos, decían que se podían perdonar cualquier tipo de pecado, incluso, decía Juan Tetzel, si alguno hubiera abusado de la Santísima Madre de Dios, abusado, ya sabemos a qué se refiere, si aún alguien hubiera cometido ese pecado, con una indulgencia le puede ser perdonado. Imagínense a qué los incitaban, qué clase de pecados les estaban diciendo que podían cometer y que no había ningún problema, siempre y cuando pagaran su respectiva indulgencia. Dice la número 75, refiriéndose a este tema. Fíjense, es un disparate pensar que las indulgencias del Papa sean tan efectivas para absolver, por poner un ejemplo imposible, a un hombre que haya abusado de la Madre de Dios. Esta era una de las hojitas que estaban pegadas ahí. Dice, ¿cómo es posible que les estén enseñando que esas hojitas, que esas indulgencias les pueden perdonar aún si abusaran de la Madre de Dios? Lutero, repito, en ese momento no tenía nada en contra de María, ni del Papa, ni de nadie. Simplemente estaba protestando contra las indulgencias. Decía el predicador de indulgencias que si usted compraba una indulgencia, usted no tenía necesidad de sentir arrepentimiento, pena o dolor por el pecado que usted cometió. Usted no se apure, ni se sienta, ni se achicopale. Págueme, pongo una moneda aquí y su pecado va a ser perdonado aún sin arrepentirse. Ahora, las indulgencias, hermanos, no solo eran para los vivos, es otra cosa. También se vendían indulgencias para los muertos. ¿Cómo que para los muertos? Ahorita nos decía César, ¿verdad? De repente, cuando eres católico, tienes que andar mandando las misas y novenarios y cosas, porque pues ya después de que se murió la persona, todavía la Iglesia Católica le siguen sacando el dinero. Los católicos, hermanos, creen en el purgatorio. Nosotros no. Yo decía, bueno, es un lugar donde les meten una purga a todos. ¿Qué pasa ahí del purgatorio? El purgatorio, para contestarle a nuestro hermano Yair, es el lugar donde por medio del sufrimiento se perfeccionan las almas para entrar al cielo. Hay que entrar ahí, hay que sufrir un rato y después ya pueden pasar al cielo. Fíjense bien lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica, hermanos. Todo el que muere en la gracia, es decir, personas que sí creyeron en Jesús, todo el que muere en la gracia y la amistad de Dios, pero imperfectamente purificado, o sea, Jesús no lo purificó bien, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de la muerte una purificación final a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Para eso es el purgatorio. Ya creíste en Jesús, pero como después de creer en Jesús tuviste tus deslices, tus fallas, entonces no estás bien limpio. Hay que meterte en un lugar para purificarte, para santificarte, para que puedas entrar después al cielo. Entonces la oferta de los que vendían las indulgencias era la siguiente: tu pariente, imagínense ustedes que son católicos, todos, y tienen un pariente que falleció hace poco, hace mucho, no le hacen el purgatorio, se pasa mucho tiempo según ellos. Y el predicador de las indulgencias viene con ustedes y les dice: ¿quién de aquí tiene un familiar
querido que ya falleció. Bueno, miren, sus familiares, aunque creyeron en Jesús y fueron salvos, en este momento están en el purgatorio. Están sufriendo, están siendo purificados, están siendo santificados, están clamando, están gritando ahí un rato en lo que sufren por un momento. Pero ¿qué creen? Yo les puedo ofrecer en este momento, a cambio de una moneda, que sus familiares salgan de ahí. Y luego, hermanos, al otro día volvía, cuando no le daban el dinero, y decía: vine otra vez porque tuve un sueño anoche. Las almas de sus familiares estaban clamando y me decían: ve otra vez, por si acaso mi familiar te diera una moneda para sacarme de este tormento. Y ya la gente pues pagaban. Fíjese lo que dice la tesis número 27 que pegó ahí Martín Lutero. Mera doctrina humana predican aquellos que aseveran que tan pronto suena la moneda que se echa en la caja, el alma sale volando. Dice: eso es pura doctrina de hombres, esto es puro cuento. Y lo pegó ahí también, porque la promesa era esta: tan pronto la moneda cae en la caja, el alma de su familiar sale volando del purgatorio. En el momento que caiga la moneda, tu familiar, que ya tenía ahí 5 años, 10 años y que se iba a echar otros 500 purgándose y limpiándose de sus pecados, así va a salir ahorita y va a ser libre y va a dejar de sufrir. Solo paga una moneda. Yo pregunto, hermanos, y esta pregunta se la hago por si hay algún católico que nos escucha en internet: ¿qué católico de nuestros tiempos estaría de acuerdo con que se hicieran esas prácticas? Son vergonzosas, hermanos. Si yo fuera católico y yo veo esta historia y cómo hacían eso, entonces hay mucha gente que dice: no, yo no estoy de acuerdo con eso tampoco. Aguas, católico, aguas. Porque si tú eres católico y no estás de acuerdo con estas prácticas, entonces pareces un protestante. Porque eso fue lo que hizo Lutero y eso era lo que hicieron los protestantes: protestar y decir esto no está bien. Entonces los católicos de nuestros tiempos, todos tienen que decir: está bien que se pague dinero para los pecados, está bien que se saquen las almas con dinero y que le hayan quitado a la gente para construir la Basílica de San Pedro, está bien. Si están de acuerdo, son verdaderos católicos. Si no están de acuerdo y esto les parece una vergüenza y una burla, entonces son más protestantes de lo que creen. Hay católicos, hermanos, que en realidad se comportan como protestantes porque no están de acuerdo con muchas cosas. Y hay protestantes que se comportan como católicos. ¿Por qué, hermanos? Porque los que no son parte de la Iglesia Católica y se llaman a sí mismos protestantes, pero ven los abusos que tienen los pastores, los que se dicen pastores, cómo les sacan el dinero, cómo abusan de ellos, cómo les echan mentiras y les inventan cosas que no están en la Biblia, y no dicen nada. ¿Sí se han fijado de eso? ¿Esos son protestantes? Los protestantes, hermanos, protestamos cuando vemos prácticas antibíblicas y abusos por parte de aquellos que se dicen siervos de Dios. Estés dentro de la Iglesia Católica o estés donde estés. Si eres protestante, se supone que eres alguien que está buscando la verdad y que no se va a dejar de abusos y de prácticas que no son bíblicas. Ahora, yo les pregunto, hermanos, a ustedes, y si hay algún católico también que nos escuche: Martín Lutero, por estar en contra de estas prácticas,
por estarlas denunciando y por pedir que se debatieran para que se reformaran y se creyera lo que decían las escrituras, no lo que estaban diciendo los vendedores de indulgencias, Martín Lutero sería de Dios. Así como Jesús condenó, ¿se acuerdan? La venta de animales en el templo, cómo derribó las mesas de los cambistas, cómo les llamó a los escribas y fariseos hipócritas y condenaba sus errores y condenaba las tradiciones por las cuales ellos invalidaban los mandamientos y les decía: hipócritas, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Pregunta: ¿Martín Lutero sería como Jesús? ¿O Martín Lutero, porque está al otro lado de la moneda, sería Satanás atacando a la iglesia verdadera? Están esas dos posibilidades. Y según lo que las personas crean, es donde van a estar. Si estás afuera de la iglesia católica, era de Dios Martín Lutero y estaba bien lo que él estaba protestando. Si estás adentro, Martín Lutero es el diablo y dividió la iglesia verdadera y se puso en contra del Papa y era un mentiroso. Eso es importante que lo consideremos. Ahora, fíjense bien lo que dicen las tesis. La número 81. Esta arbitraria predicación de indulgencias hace que ni siquiera, aún para personas cultas, resulte fácil salvar el respeto que se le debe al Papa frente a las calumnias o preguntas indudablemente sutiles de los laicos. ¿Qué quiere decir eso? Dice: el Papa merece respeto. ¿Se dan cuenta cómo él todavía creía en el Papa? El Papa merece respeto. Pero si la Iglesia Católica tiene estas prácticas, la gente que no es católica, los laicos, la gente que no son conversos, critican al Papa. Le dicen que es un ladrón, le dicen que es un mentiroso, le dicen que es un abusivo. Y dice Lutero: y nosotros como sacerdotes no podemos defenderlo y pedir el respeto que él merece. Dice el 82, por ejemplo, y da dos ejemplos de preguntas que hacían los laicos. Por ejemplo, dice: ¿por qué el Papa no vacía el purgatorio a causa de la santísima caridad y de la muy apremiante necesidad de las almas? Lo cual sería la más justa de las razones, salvar un infinito número de almas en lugar de sacarlo por el muy miserable dinero para la construcción de la basílica, de la basílica de San Pedro. Es decir, dice, los laicos preguntan: oye, a ver, ¿el Papa puede sacar las almas del purgatorio? Sí, dame una moneda y sale así. Y decían: no, espérate, que el Papa puede sacarlas, ¿por qué no las saca? Si sabe que están sufriendo y él puede, ¿por qué no los saca a todos? ¿Cómo le contestaban los católicos a los sacerdotes? Dice: del mismo modo, ¿por qué el Papa, cuya fortuna es más abundante que la de los más opulentos ricos, no construye la Basílica de San Pedro de su propio dinero, en lugar de hacerlo con el de los pobres creyentes? Ese era otro argumento. Decía: ¿para qué quiere el dinero el Papa? Para construir la basílica. Decían: pues si el Vaticano es riquísimo, ¿por qué no construyen la basílica con el dinero que ya tienen, en lugar de estarle sacando el dinero a los pobres a base de mentiras? Dice: reprimir estos sagaces argumentos de los laicos solo por la fuerza, que era lo que hacía la Iglesia Católica, sin desvirtuarlos con razones, significa exponer a la Iglesia y al Papa a la burla de sus enemigos y contribuir a la desdicha de los cristianos. Dice: no les podemos contradecir estas cosas que nos están diciendo. Ahora pregunto, ¿está mal? Porque ya leímos aquí varias tesis de las 95. ¿Están mal? ¿Está siendo ofensivo? ¿Está siendo grosero?
está pidiendo cosas que no son. No, está argumentando y está argumentando bien. Dice, ¿por qué el Papa no construye con su dinero la basílica? ¿Por qué si las puede sacar no las saca? ¿Por qué? Pues porque eran puras mentiras. Ahora, ¿qué hizo Roma? Él pone ahí, dice, yo soy sacerdote, quiero debatir, la iglesia está haciendo mal esto y esto y esto. ¿Qué hizo Roma? ¿Escucharon a Martín? ¿Reconocieron sus errores y se arrepintieron? Porque eso es lo que debían hacer. No, ¿qué hicieron? Le exigieron, hermanos, que se retractara. Lo citaron y él pensó que iban a debatir sus ideas, pensó que lo iban a escuchar y le dijeron, nomás te vamos a hacer 2 preguntas. Es lo único que se te va a permitir. Número 1, ¿esos escritos son tuyos? Y tenían todos sus escritos. Sí, dice. Número 2, y la última, ¿te retractas? Eso fue todo lo que le dijeron. Pidió tiempo, hermanos, le dieron 24 horas. Al otro día le dijeron, ¿te retractas? Y dice, si no me pueden demostrar por medio de las escrituras que lo que yo les estoy diciendo está mal, entonces no me retracto. Y da un discurso ahí, hermanos, que no me lo sé yo palabra por palabra, pero dice, no me voy a retractar. Yo ya vi que en la palabra de Dios la justicia es por fe y para fe, no es por obras y menos por dinero. No me retracto. Y lo excomulgaron. Lo corrieron de la iglesia. Muy parecido, hermanos, a lo que 1500 años habían hecho con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hicieron con Jesús? Lo calumniaron, lo despreciaron, lo rechazaron, lo ridiculizaron, lo persiguieron y lo mataron. ¿Por qué? Porque les dijo las cosas que estaban haciendo mal. Lo mismo, hermanos, que hizo el pueblo de Israel con los profetas, porque el pueblo de Israel se apartaba constantemente de Dios. Dios les enviaba un profeta para volverlos al camino. ¿Y qué le hacían esos profetas? Los mataban. Por lo mismo estaba haciendo Roma. Roma se apartó de la verdad, hermanos. Empezó a hacer cosas contrarias a la palabra. Dios levantaba hombres y los enviaba para que los hiciera volver a la verdad, y los mataban. ¿Qué hicieron con John Hus, hermanos? Un sacerdote también católico, un teólogo. Lo quemaron vivo. Lo llevaban a la hoguera, lo amarraban y le decían, ¿te arrepientes, John Hus? No me arrepiento. Y le prendían y lo empezaban a quemar. John Hus, hermanos, había leído escritos que había dejado otro sacerdote y teólogo católico, John Wycliffe. Él había traducido la Biblia al inglés y él había dejado un montón de libros que leyó después Hus, y después Lutero leyó los de Hus y los de Wycliffe, y fue un proceso de años, hermanos, donde Dios iba levantando gente. Cuando vieron que John Hus, después de quemarlo vivo, vieron que había aprendido de los escritos de Wycliffe, que ya se había muerto hace 40 años, ¿saben qué hizo la Iglesia Católica? Desenterraron a Wycliffe y quemaron sus huesos y los esparcieron en el río. Casi lo mismo ahora que dice que hicieron con los de Ayotzinapa, ¿se acuerdan? Pero lo hizo la Iglesia Católica. Ahora, viendo lo que les hacían a todos los que protestaban, pues por eso nadie protestaba. Y aún así, sabiendo que sus vidas corrían peligro, aún así tenían el valor dado de parte de Dios para echarse a toda la iglesia encima y decirle, están haciendo las cosas mal. Ahora, ¿qué diferencia había, hermanos? ¿O qué diferencia hay entre un Nerón quemando a los cristianos y una iglesia católica del año 1500 quemando a los reformadores? Son los mismos, es la misma Roma. Fíjense bien, vamos a leer Mateo 23, hermanos. Mateo 23, desde el verso
29. Y esto es para todos aquellos católicos que dicen: nosotros tenemos la tumba de Pablo, nosotros tenemos la tumba de Pedro. Mateo 23, 29. ¿Sí lo encontraron, hermanos? 23, 29. Dice, ahí me van siguiendo, hermanos. Ay de vosotros, dice Jesús, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y dicen: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Sí, ahorita los católicos pueden decir: ay, mira, mataron a John Hus, mataron a desenterraron a Wycliffe y mataron a un montón, Jerónimo de Praga. Si nosotros hubiéramos estado, nosotros no hubiéramos sido cómplices de eso. Dice el verso 31: así que dais testimonio contra vosotros mismos de que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, yo envío profetas y escribas y sabios, y de ellos, dice Jesús, a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. Hermanos, todos los profetas que mataron el pueblo de Israel en el año 70, cuando llegó Tito, cuando destruyó todo Jerusalén, cuando quemó el templo, cuando mataron a un montón de cristianos, creo que fueron, de judíos, creo que fue 1 millón, y a otro montón llevaron cautivos. Ese fue el pago de Dios por toda la sangre de los profetas que derramaron. Eso no se queda así. Y toda la sangre, hermanos, que ha derramado la Iglesia Católica de gente inocente, también se les va a demandar. Fíjense en Juan 16, capítulo 16, versículo 2. Juan 16, 2. Jesús está hablando con sus discípulos en la última cena. Fíjense bien lo que les dice, hermanos. Juan 16, 2. Esto aplicó para ellos, aplica para los reformadores y aplica para los que en nuestros tiempos también protestemos, hermanos. ¿Sí lo hallaron? 16, 2. Dice: los van a expulsar de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate, les está hablando a los discípulos, va a venir el momento, dice Jesús, cuando cualquiera que los mate va a pensar que le está rindiendo un servicio a Dios. Pero harán esto, dice Jesús en el 3, porque no conocen ni al Padre ni a mí. Todos aquellos que se levantan y que matan y que andan quemando gente y que la hoguera y órale y la Inquisición, esos no me conocen, dice Dios. Jesús dijo en Mateo 5:9, dentro de las bienaventuranzas: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Roma era pacificador, hermanos? No. En Mateo 26, cuando arrestan a nuestro Señor Jesucristo, ¿se acuerdan que el apóstol Pedro saca una espada y quiere defender a Jesús? Y le tira un espadazo al siervo del sumo sacerdote, Malcolm, creo, Malcolm el del medio, Malco se llamaba, y le mocha la oreja, y Jesús la recoge y le dice a Pedro: guarda tu espada, Pedro. Y le da una frase aquí en el verso 52, dice: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. De ahí viene el dicho, hermanos: el que a hierro mata, a hierro muere. Se lo inventó Jesús. Dijo: a ver, aquí no es espadazos, aquí no es a matar, aquí no es a la hoguera,
En Lucas, hermanos, capítulo 9, se nos narra que Jesús no lo recibieron en una aldea de Samaria, ¿se acuerdan? Y cuando no lo reciben, dice que Jacobo y Juan le dicen: Señor, oramos para que descienda fuego y los consuma. Y Jesús les dice en el verso 52, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Nosotros, hermanos, no estamos para perseguir y para matar y para atacar y para juzgar sin misericordia, como lo hizo Roma. Ahora, la actitud de Roma de aquellos días, de no me puedes decir nada, aquí mando yo y hago lo que yo quiero, la tienen muchas iglesias que se dicen protestantes. Y los que están ahí de miembros no les dicen nada porque se comportan como católicos y tienen a su papa. Los pastores enseñan cosas que no están en la palabra, que van en contra de la palabra, y dicen: aquí yo mando, y al que no le guste lo tratamos como hereje, hijo del diablo, y lo expulsamos de la congregación. Ahora, cuando te expulsan de una de esas congregaciones, cuando expulsan a Martín Lutero, a Zwinglio, a John Hus, ¿qué dice la iglesia? Primera de Juan 2:19, todos se lo saben. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Un día, hermanos, escuché al sacerdote Luis Toro, que se burlaba y que enseñaba que estos eran los protestantes. Y decía: ¿de dónde salieron los protestantes? Y todos dicen: de nosotros. Mire, y se ríe y hace caras y que le encanta el show. ¿Por qué? Mire qué dice aquí de los protestantes: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y todos aplauden, porque tienen a los protestantes como que somos herejes, mentirosos, que nos dejamos engañar por Lutero. Y cuando te sacan de una congregación, de una secta, donde estaban practicando cosas antibíblicas, donde se estaba abusando de la autoridad, usan el mismo verso: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Ahora, quienes ya vieron el estudio que tuvimos sobre cuál es el pecado de muerte, sabemos que ya estudiamos este pasaje, hermanos, y que se refiere, ¿alguien se acuerda? A ver si no me hacen quedar mal. ¿Quiénes eran los que salieron de nosotros pero no eran de nosotros? Está hablando de los falsos maestros gnósticos. Los que decían que Jesús sí había venido, pero no en un cuerpo de carne, sino en un cuerpo como espiritual, porque la materia es mala, y mezclaron la filosofía con la Biblia. Esos, dijo Juan, después de haber conocido la verdad y después de haber estado en la verdad, se fueron a la mentira. Entonces, aquí los que salieron de nosotros pero no eran de nosotros, era gente que estuvo en la verdad y que salió de la verdad. Y cuando tú estás en la verdad y estás en una iglesia de sana doctrina y te sales de ahí porque no te gusta, porque te confrontan con tu pecado, porque no te dicen que vas a ser rico, porque no te aseguran que vas a sanar, porque no te enseñan cosas que te motiven, entonces a lo mejor sí saliste de nosotros porque no eras de nosotros, refiriéndose a la verdad. Pero cuando tú sales de una secta, cuando tú sales de un lugar donde, por ejemplo, no creen que Jesús es Dios, como los testigos de Jehová, cuando tú sales de la iglesia católica, cuando tú sales de una congregación que a lo mejor supuestamente es de sana doctrina, pero se enseñan cosas que no son, entonces ahí no debes de sentirte avergonzado, porque efectivamente saliste de entre ellos porque no eras de ellos, pero eso no significa que eso sea algo malo. Ahora, después de que sacaron ya los reformadores, expulsaron un montón de gente, y bastantes dijeron: es cierto, es un abuso, es cierto, no se debe jugar así con las almas, es cierto, ¿por qué le sacan el dinero a la gente? Es cierto. Y se hizo una revolución en Europa
toda esa gente, a unos lo sacaron, otros se salieron y dijeron: yo ya no voy a estar aquí, esta no es la verdad. Lutero empezó a traducir las escrituras en alemán, las empezaron a leer, y entre más leían, más se daban cuenta de cómo Roma se había apartado. Pero ahora que estaban afuera, ¿qué iban a hacer? ¿Cómo lo iban a hacer? Fíjense, dijeron: bueno, a ver, la Iglesia Católica nos expulsó, ahora vamos a portarnos como animales y vamos a pecar y vamos a hacer todo lo malo. ¿Eso hicieron, hermanos? No. Ellos siguieron buscando de Dios, porque ellos salieron de ahí porque estaban precisamente buscando la verdad. Ahora, ¿cómo comenzamos de nuevo si ya nos sacaron de la iglesia? Estoy hablando de los reformadores. ¿Qué hacemos ahora? Estábamos ahí estaban organizados, ahí tienen el Papa, los cardenales, los concilios. Pero si nos salimos ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a empezar otra vez? ¿Cuál va a ser nuestra autoridad? Antes estaba el Papa y decía: se hace esto o no se hace, pero ahora ¿quién va a ser? Lutero no dijo: voy a ser yo. No. ¿Quién iba a ser la autoridad ahora, hermanos? Buscando estas respuestas, poniéndose de acuerdo los reformadores, esto dio como origen a las 5 solas. Las 5 solas que nuestra hermana Selene les puso ahí en sus separadores a cada uno, porque vamos a celebrar con eso el aniversario ahorita de la Reforma. ¿Qué son las 5 solas, hermanos? Y no vayan a decir: uy, apenas va a empezar. Yo creo que esa era la introducción. No se me espanten, hermanos. ¿Qué son las 5 solas? Son 5 frases en latín, hermanos, que resumen las creencias teológicas básicas de los reformadores. Es decir, esas 5 solas que tienen en sus separadores fueron el fruto de la Reforma protestante. A eso fue lo que se llegó de arreglo, eso fue lo que se acordó, y ahí en esos 5 puntos se fundaron las bases para el cristianismo protestante. La palabra sola, hermanos, en latín significa solo o solamente. Entonces vamos a leer ahí nuestras frases. Ahora, es muy importante esto. ¿Por qué se hicieron estas 5 solas? Cada una de ellas va en contra de la doctrina católica. Es decir, no puedes decir que crees en las 5 solas y ser católico. Eso no se puede. Si crees en por lo menos una de ahí, entonces no eres católico, eres protestante, pero no te has dado cuenta. Y si por lo contrario tú dices que eres protestante, pero no crees en estas 5 solas, o por lo menos en una de ellas, entonces en realidad no eres protestante. Tienes el pensamiento católico, pero no te has dado cuenta. ¿Cuáles son estas 5 solas, hermanos? Ahí las tenemos. La primera dice sola escritura, que quiere decir solamente o solo la escritura. ¿Cuál es la autoridad que tenemos nosotros, hermanos? La Biblia. No hay papas, no hay tomates, no hay tradiciones, no hay, estaba viendo si estaban despiertos, hermanos, no hay concilios que nos puedan decir: esto es porque lo digo yo, esto es porque se decidió ahí, esto es. No, nosotros nos guiamos, hermanos, con la palabra de Dios. Aquí no les enseño yo lo que a mí se me ocurre, lo que yo quiero. Estudiamos la palabra de Dios. ¿Y qué más? Solo la escritura. Ese es el primer punto, hermanos, que va en contra de la tradición de la Iglesia Católica. Ellos tienen la escritura y la tradición. Nosotros solo la escritura. Número 2, sola
gratia, que quiere decir solamente gracia. El 3, perdón, sí. No importa el orden, hermanos. Yo los tengo aquí y de repente van a ver unos lados donde están acomodados, unos arriba, unos abajo. Pero son los mismos. La sola gratia, hermanos, habla de lo que estudiamos la semana pasada. ¿Se acuerdan en el tema no se lo merece? Donde vimos que somos salvos, ¿por qué? Porque a Dios le plació, hermanos, salvarnos. No fueron nuestras buenas obras, no éramos que éramos buenas personas, no. Dios, en su soberanía, por el puro afecto de su voluntad, determinó desde antes de que nacieras, desde antes de la fundación del mundo, salvarte. Eso es lo que quiere decir sola gracia. Y va en contra, hermanos, de lo que la Iglesia Católica enseña, que es mérito humano también. Solo la fe, hermanos, sola fide. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, hermanos, somos salvos no por obras, como enseña la Iglesia Católica, que es fe más obras. No, y estos puntos los vamos a ver después un poquito más a detalle para que los puedan entender mejor, hermanos. No somos salvos por nuestras buenas obras ni pasadas, ni por nuestras buenas obras futuras. Somos salvos únicamente por la fe. Número 4, solus Christus, o solamente Cristo. No somos salvos por la iglesia, no somos salvos por pertenecer a una denominación, no somos salvos por el Papa, no somos salvos por la tradición. Somos salvos ni por María, ni por la intercesión de los santos, ni porque el purgatorio. Solus Christus. Es decir, las escrituras, Dios les reveló a los reformadores en las escrituras, por eso solo gracia, solo escritura, que somos salvos de manera inmerecida, por gracia. Por eso es solo gracia. Por medio de la fe, por eso es solo fide, no por obras, para que nadie se gloríe. Y esa fe, ¿en quién es, hermanos? Jesús. Solus Christus. Dios, hermanos, nos da ese regalo inmerecido. Nos los da no por obras, nos lo dio simplemente por el medio de la fe. ¿Y de la fe en quién? En Jesús. Como Dios, hermanos, hace todo y nosotros no tenemos mérito alguno, ni obra alguna, ni hicimos nada, porque Dios nos eligió por su soberanía. Él nos convirtió, Él nos lavó, Él nos redimió, Él nos justificó, Él nos santificó, Él nos va a glorificar, Él está intercediendo por nosotros. Por eso llegamos a la quinta sola, que dice Soli Deo Gloria, que significa solamente, hermanos, a Dios sea la gloria. No eres salvo, como les dije la semana pasada, porque un día tú decidiste buscar, porque te convertiste, porque cambiaste, porque empezaste a hacer obras, porque Dios, hermanos, hizo todo. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es? Por eso solamente sea a Dios la gloria. Cuando, hermanos, no se siguen estos principios, es porque el hombre se ha apartado de la verdad. Para estudiar un poquito más acerca de las 5 solas, entender un poquito mejor el significado, por qué se oponen a la Iglesia Católica y por qué 500 años después siguen tan enojados con Martín Lutero y todos los reformadores. Eso lo vamos a ver, hermanos, primeramente Dios, en el próximo estudio.